Jaén, Reino de Castillos y Batallas. Un podcast de Radio Linares Cadena Ser y Diputación Provincial de Jaén. Desde la carretera acabamos de pasar un cartel que nos anuncia que pisamos suelo real. Y entonces se produce un silencio en el coche entrecortado por pequeñas exclamaciones de asombro. No por la realeza del camino, sino por la asombrosa vista del Cerro de la Mota. Es lo único que podemos ver desde aquí. Parece que estamos acercándonos al pasado. Una vez allí, el fervor no decae. Pensando que vamos a encontrar uno más de los castillos que habíamos visitado, nos sorprende ver cómo encima de la mota lo que se alza no es solo un castillo, sino una ciudad, completa y fortificada, que no podemos evitar recorrer y perdernos por sus calles. A nuestro encuentro aparece Carlos, que nos apunta: esto no es un castillo, es la fortaleza de la Mota. En efecto, enmarcada dentro de la ruta de los castillos y las batallas, nos encontramos una singularidad. No es una batalla, no es un castillo, o no solo es un castillo, es una ciudad, un conjunto arqueológico especialmente bien conservado. Indagamos en el pasado de la fortaleza de la Mota con Carlos Calvo, arqueólogo de profesión y técnico de gestión de patrimonio en el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Tenemos vestigios desde la época neolítica. Hay de forma continuada, hay poblamiento en lo alto del cerro, y quizá en época de la Edad del Bronce es donde hay un poblamiento bastante importante. Hay restos de época íbera, de época romana y un pequeño complejo de carácter militar, pero no es hasta el momento del encastillamiento con la presencia islámica cuando empieza a desarrollarse lo que es la actual ciudad amurallada, que todas las personas que se acercan pues pueden visitarla. Es cuando ya podemos considerar al Cerro de la Mota una ciudad fortificada, y a pesar de haber pasado tantos siglos aún quedan restos visibles de esta época islámica que podemos visitar. De época islámica conservamos trazas arquitectónicas en la Puerta de la Imagen, que se construyó en tiempos de Yusuf I, en el siglo XIV. Tenemos en la Torre de la Cárcel algún tipo de bóveda que se corresponde de esta época, y elementos de bienes muebles, como puede ser pequeños candiles, fragmentos cerámicos, que nos hablan de ese momento. Singularidades de las que nos habla Juan Carlos Castillo, catedrático en Historia en la Universidad de Jaén. Aquello es una ciudad fortificada, con un potencial arqueológico bestial, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, tenemos un poblado, una meseta, que controla ampliamente los caminos hacia Granada o los caminos hacia la Alta Andalucía, y que en un momento dado los musulmanes pues deciden ocupar, creando allí una plaza fortificada. En uno de extremos de esa plaza, como ellos entendían, construyen un alcázar, el alcázar que es el castillo que actualmente domina la Mota, ¿no? ¿Qué pasa? Que con todo el tiempo esta población islámica se consolida, llegan los cristianos, conquistan aquello, hacen sus reformas, amplían sobre todo la frontera, porque Alcalá la Real no perteneció a la Cora de Jaén, perteneció a la Cora de Granada, y era una zona tan fronteriza que una vez estaba en manos de uno y otras veces estaba en manos de otros. Hay una historia muy interesante sobre ese toma y daca que llevan a cabo de conquista, pero cuando Alfonso XI la conquista ya casi definitiva, decide pues convertir allí aquello en una especie de señorío relacionado con la Iglesia, y que tiene una dedicación al vino. Pero lo más importante de eso es que esa población medieval creció tanto que a partir llega un momento en que allí no coge nadie. Nos adentramos ya en la conquista de Castilla de Alcalá la Real. Sí, cuando los cristianos llegan, Alfonso XI la conquista en el siglo XIV, en una edad muy temprana, cuando todavía el reino de Granada estaba en su apogeo, y la importancia de Alcalá como ciudad estratégica es porque se convierte en frontera. Durante 150 años Alcalá la Real fue la frontera norte del reino de Granada. Eso hace, por un lado, que tenga una serie de privilegios, una serie de exenciones que hacía atractivo venir a una zona de frontera. Desgraciadamente, hoy en día están de moda las fronteras y las líneas de guerra entre territorios. A la vez, también fue un florecimiento económico interesante,
porque esas prebendas hacían que estos territorios fueran muy atractivos para que en torno a ellos se generara una sinergia económica que la hicieron bastante florecida. ¡Por fin! Es nuestra. Enhorabuena, Majestad. Ha sido duro, sí. Llevamos meses en ese lavadero escondidos. ¿Te quejas del lugar escogido por tu rey? No, Majestad. Era perfecto. Teníamos agua y todo lo que necesitábamos. Solo digo... No estábamos escondidos. Necesitábamos planificar el enfrentamiento donde no pudieran adelantarse a nuestros pasos. Claro, mi señor. Además, si no hubiéramos parado allí, no habríamos encontrado los túneles subterráneos que llegaban al cerro. Ni el pozo. Fue un acierto envenenar el pozo y tarar los campos. Tuvo usted una excelente idea, Majestad. Era imposible que no cedieran. Pueden ser los hombres más aguerridos del mundo, pero cuando el hambre y la sed aprietan... No se puede ir a la guerra sin pensar. Ya viste cómo los almorávides lo pagaron caro en Algeciras por ir al frente sin tener un plan. Estaban demasiado confiados. Nos superaban con creces en número. La verdad es que incluso yo mismo dudé. ¿Así que dudaste de tu rey? ¿Primero te quejas y ahora dudas de mis decisiones? No, por Dios, mi señor, yo nunca... Tranquilo, te estoy tomando el pelo. Me alegra verle con ese ánimo. ¿Está usted tan preocupado? No estaba preocupado. Estaba concentrado. Veía imposible atravesar esa fortaleza. Vista desde aquí, es casi más impresionante. Cierto. Este lugar es especial. Entiendo que no quisieran abandonarlo. Pues ahora es nuestro. Llevo meses escuchando hablar del vino de Alcalá. Trae un poco para celebrarlo. Ahora hace falta que no vuelva a caer en manos musulmanas y que no le arrebaten a Alfonso XI lo que tanto esfuerzo le ha supuesto. Eso no va a pasar. Esta tierra lleva demasiado tiempo en guerra y cambiando de manos. Es hora de que llegue por fin la paz a Alcalá. Brindemos por ello. ¡Por la paz en Alcalá! ¡Por Alcalá! Ahora, a por el reino de Granada. Granada. No, iremos hacia Priego de Córdoba. Hay mucho trabajo que hacer allí. Señor, Dios está de nuestro lado. Conseguiría... Eso no lo dudo. Por supuesto que no. Después del triunfo en el Salado, con todo en nuestra contra... No insistas. Déjame disfrutar de la victoria, aunque solo sea unas horas. ¿Y qué haremos con la mota, Majestad? La Orden de Calatrava asume el mando en Alcaudete. Yo creo No. que... Esa fortaleza ahora es la frontera con el reino de Granada. Debemos reforzar sus defensas. Habrá que hacer más fuerte la muralla. Dependerá directamente de la corona. Obtendrá privilegios. La haremos fuerte. Privilegios. Exención de impuestos, por ejemplo. Tendremos que concederle el título de Villa Real entonces. Sí. Será Alcalá la Real. Y ahora llama a un escriba. Voy a escribir una carta a mi mujer. ¿A la reina? Sí, a la reina también le escribiré. Puede que fuera así esa conversación del rey Alfonso XI tras el asedio y la conquista definitiva de los castellanos de la Mota. Es en esa época, gracias a esos privilegios concedidos por la corona, en la que el Cerro de la Mota florece como ciudad. Es a partir de 1341 cuando ya Alfonso XI, al convertirse en frontera, cuando la ciudad empieza a tener ese esplendor tanto urbanístico como social, económico y cultural. No obstante, hay que reseñar que en el Museo de Estocolmo se conserva un astrolabio que se fabrica, si no mal recuerdo, en 1326, en torno a lo que era la corte de la familia de los Banu Said, que eran los que habitaban aquí la fortaleza de Alcalá, y demuestra el florecimiento también cultural, científico, matemático que había en la ciudad y en su territorio ya en el siglo XIV. Con el paso de los siglos podríamos esperar que tanto por ocupaciones posteriores como por el simple paso del tiempo la mayor parte de los restos arqueológicos de la fortaleza se hayan perdido, pero no es el caso. Nos lo explica Carlos Calvo. Lo que pasa es que la ciudad va evolucionando a lo largo de los siglos y la ciudad que ha llegado hasta nuestros días es una ciudad bajo medieval renacentista donde la gente ha ido viviendo aquí en lo alto del cerro, protegidos por las murallas, principalmente hasta el momento de la conquista de Granada,
a finales del siglo XV, cuando la gente va abandonando paulatinamente el cerro y se bajan al llano por un movimiento natural. Aquí es bastante inhóspito. Como digo, a partir de 1492, cuando la ciudad poco a poco empieza una lenta pero inexorable mudanza hacia el llano. Es algo inusual que no haya ocupación posterior, como ocurre en la mayoría de los enclaves de este tipo. Llama la atención de la Mota que se conserva ese momento, esa instantánea del abandono de esa ciudad medieval renacentista, y que gracias a los trabajos arqueológicos pues se está convirtiendo en uno de los elementos más importantes de Ruta de Castillo de Batalla, porque la abadía, que es el señorío, que tiene el negocio del vino o de otros negocios, pues le da un prestigio, y además el hecho de que aquello haya tenido una dinámica histórica tan importante como la que contaba, pues ha contribuido a que aquello sea una mezcolanza de estructuras medievales, romanas, con renacentistas, que es un atractivo enorme para la población de Alcalá la Real. No podemos obviar la ruta sin Alcalá la Real, era una de las joyas que tienen que estar en ruta, por eso cuando diseñamos la ruta es que donde tenía que morir. Un entorno único y cargado de historia, como nos comenta el técnico del ayuntamiento. ¿Qué es lo que uno se encuentra cuando llega? Pues todo lo que hay en una ciudad, empezando por las puertas de la ciudad, por las murallas, por las calles, por las casas, con especial atención al tema del vino. Éramos grandes productores de vino, en todas las casas había una bodega. Tenemos la iglesia, tenemos la cárcel, tenemos el castillo, el elemento militar, es decir, una serie de diferentes elementos que salpicaban la trama urbana de la ciudad. Esta imponente iglesia de Santa María en la Mayor tiene además un suelo de cristal sobre el que podemos ver un cementerio medieval. Marino Aguilera es el alcalde de Alcalá la Real. La Mota es un gigante, pero con los pies de barro, es decir, aquí hay un trabajo de mantenimiento, una inversión muy fuerte que el ayuntamiento no puede acometer por sí solo. Tenemos que estar siempre recurriendo a ayuda de otras administraciones y bueno, queda mucho por hacer, tanto en el plano de recuperación como en el de gestión del turismo que llega. La Mota, el año pasado estuvimos cerca de los 50.000 turistas. Junto a la Catedral de Jaén somos el recurso más visitado de la provincia. Pero luego, sin embargo, el problema que tenemos es que el turista no baja a la ciudad. La mayoría entran por la parte trasera, ven la Mota, pagan su entrada y con suerte compran algún souvenir, un poquito de aceite y se van. Entonces, ahora mismo nuestro reto turístico desde hace ya muchos años es conseguir esa derivación del turismo hacia la parte del casco antiguo de la ciudad. La ciudad también tiene mucho interés y que ayude a dinamizar y a tirar del comercio, de la hostelería en la parte nueva de la ciudad. El trabajo desde el ayuntamiento está precisamente enfocado a la recuperación del entorno cultural y patrimonial. En la época de buen tiempo, primavera y verano, hay una importante programación cultural que se desarrolla aquí en la fortaleza. Siempre un poco mirando el tiempo y suele hacer frío aquí incluso en verano, pero tenemos desde una propuesta de atardeceres en la frontera que se llama, de conciertos de tipo íntimo, aquí lo hacemos durante el mes de junio y julio, también a través de Castillo y Batalla nos llegan algunas propuestas culturales. Las visitas guiadas con anfitrión o con empresas que también trabajan, las visitas guiadas pues son constantes. A nivel de promoción se trabaja mucho pues con Interrías, trabajamos mucho los fan trips que nos llegan desde la Asociación SISTER, Junta de Andalucía, Diputación. Y ya por último, lo más importante y lo último que hemos presentado, un material didáctico muy puntero. Un lugar para contemplar, para visitar, para disfrutar y también para escuchar, como estas palabras de Seyd al-Maghrebi, el poeta andalusí nacido aquí en Alcalá la Real y que dedica a su pueblo desde el exilio. Lágrimas su recuerdo me arranca. Locura fue dejarte, bella Andalucía. Nada más bello, andaluces, que vuestras huertas frondosas, jardines, bosques y ríos. Vivir allí recompensa el trabajo de vivir. Allí, todo corazón está lleno de alegría. Lágrimas su recuerdo me arranca.
Jaén, reino de castillos y batallas. Es un podcast de Radio Linares Cadena Ser con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Dirección Sonia Padilla. Coordinación técnica Tomás Ballesteros. Guión y dramaturgia La Irremediable Compañía de Linares. Con las voces de narradora Ana Gómez, Alfonso XI, Rafa Núñez, Capitán Manuel Flores, Said Al-Maghribi, Antonio Barba. Música y voz Arsen Malagón.